Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia titulada Políticas Sociales en el Perú, organizada por la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como parte de nuestro ciclo de conferencias 2022. Agradecemos a todos su gentil asistencia en nombre de la profesora Marcela Chueca Márquez, directora de la maestría. A continuación vamos a dar inicio a la ponencia que estará a cargo de la profesora Teresa Tobar Samanés, socióloga y magíster en sociología, asimismo docente y coordinadora de los cursos de investigación en la maestría en gerencia social. Como ya es costumbre, al finalizar la ponencia contaremos con un espacio para recibir sus preguntas y aportes. Y bueno, antes de iniciar, solo recordarles, por favor, tener su nombre y apellidos registrados con la opción de renombrarse para poder emitir su constancia de asistencia. Bien, damos la bienvenida a la profesora Teresa Tobar. Muchas gracias por estar con nosotros para hablarnos sobre este importante tema. Adelante, profesora. Gracias, Macarena. Saludos a Marcela, a todo el personal de la maestría y a todos los alumnos, a todas las personas interesadas que están hoy día presentes y que quisieran tener un contacto con nuestra maestría de gerencia social. Hoy día vamos a tratar el tema de las políticas sociales en el Perú. Voy a compartir la presentación. Bueno, he estructurado un índice que lo tienen ustedes allí y que consta de los siguientes puntos. Primero, un poco esclarecer el concepto, qué entendemos por políticas sociales. En segundo lugar, el hito del consenso de Washington, ¿no? Que marcó una serie de derroteros para las políticas sociales en América Latina y el Perú. Un tercer punto sería la relación entre las políticas sociales, la pandemia y la crisis. Un cuarto punto sería ya el cambio del modelo económico-social a partir de dicha crisis, ¿no? Y los desafíos que se plantean para las políticas sociales. Un quinto punto sería mirar algunas cifras y datos cualitativos sobre la inversión en políticas sociales en el Perú. Y finalmente, habría dos puntos adicionales que serían los nuevos enfoques de política social y los retos que se plantean hacia futuro, ¿no? Entonces vamos a ir viendo punto por punto, quizás algunos cuadros o data me las voy a pasar un poco más rápido y quedarán como información para ustedes. Voy a tratar de centrarme en las ideas fundamentales, pero hay también bastante data que ustedes pueden utilizar para la reflexión, ¿no? Bueno, vamos al primer punto entonces, que es entender qué cosas son las políticas sociales y de dónde salió este término, en qué momento surgió y qué significa, ¿no? Bueno, surgió básicamente el siglo pasado, ¿no? Previamente, en los años 20, hubo movilizaciones, ¿no? De sectores sociales que buscaban demandas y reivindicaciones económicas, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente los bienes comunes, los bienes, digamos, fundamentales como la tierra, el agua, etcétera, eran privados, ¿no? Estaban en manos de los señores feudales o ¿no? del poder colonial, ¿no? Y entonces no había un espacio público sobre los bienes y los asuntos sociales, ¿no? Entonces, conceptualmente se entienden en primer lugar las políticas sociales como políticas públicas, como parte de lo público, justo en contraposición a esta visión privatista que había existido antes, ¿no? Y antes, digamos, para retrotraernos a ese momento en el cual no existían las políticas sociales, hay que recordar que durante los siglos XIX y parte del XX en el Perú, la intervención pública o estatal sobre los asuntos sociales no existía, ¿no?
El Estado se reducía a la policía, a la diplomacia para cuidar las fronteras, ¿no? Y se llamaba, era denominado el Estado Imperium, o Estado Regulador Policial, ¿no? Y todos los asuntos sociales, salud, educación, etcétera, se dejaban a la caridad, ¿no? Se basaban en la intervención y acción de órdenes religiosas, que bajo una cierta noción de justicia caritativa, realizaban una serie de obras sociales, ¿no? Sin embargo, es interesante que en esta intervención de la Iglesia y de la caridad había un cierto diagnóstico de una situación de desigualdad y de vulnerabilidad en grandes sectores de la población, ¿no? La preocupación antes de que surgieran las políticas sociales era el orden social, mantener el orden social, mantener la fiesta en paz, ¿no? No había una preocupación por la justicia social. Algo había en la visión religiosa como justicia caritativa, pero era todavía muy preliminar, ¿no? Entonces, a mediados de los años 50 en nuestro país, un poco antes en otros países, surgió el planteamiento del welfare state, que es el estado de bienestar, ¿no? Y entonces, en Europa habían nacido un poco antes, ¿no? En las últimas décadas del siglo XX, perdón, el siglo XIX, ¿no? Y luego ya en el siglo XX comienzan en América y en algunos países de América, y en nuestro país llegan un poco tarde, como siempre, ¿no? Y entonces la idea era que estos temas que antes habían sido dejados a la acción de la caridad, a la acción de la Iglesia, fueran tomados en las manos por el Estado, ¿no? Y este Estado se organizaba entonces también para atender estos temas sociales, ¿no? Y entonces, bueno, se constituyó lo que era el estado de bienestar, que tenía varias características, acá podemos ver algunas, ¿no? Una es que buscaba el bienestar social, valga la redundancia, es decir, buscaba que las personas que vivían en un estado tuvieran bienestar, ¿no? En segundo lugar, ya tenía una noción de justicia, una justicia redistributiva, que implicaba más o menos equilibrar las diferencias, ¿no? Cerrar algunas brechas, compensar desequilibrios, incluir a vastos sectores de la población que estaban excluidos de derechos, ¿no? En ese sentido, era un Estado de derechos y establecía derechos ciudadanos ya en sus cartas constitucionales, en sus instrumentos legales, ¿no? También tenía pretensiones universales, es decir, buscaba no incluir solo a algunos, sino a todos, ¿no? Por eso es que el estado de bienestar da partida, da acta de nacimiento a las políticas universales. Ahora tenemos políticas universales de salud, de educación, seguro universal de salud, etcétera, tenemos, pero eso nació con el estado de bienestar. Luego, también hay además de una dimensión social, una dimensión de universalidad, una dimensión de normativa, hay una dimensión institucional. El Estado se organiza para atender estos asuntos sociales, se establecen políticas de Estado, se amplía el gasto público y se organizan ministerios específicos para atender estos temas sociales, ¿no? El Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda, etcétera, ¿no? Que hasta hoy siguen incrementándose y surgen más recientemente los ministerios del Ambiente, el Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer, etcétera, ¿no? Bueno, y a partir de esta normatividad, obviamente ya en la gestión pública surgen una gama de programas sociales y de desarrollo, ¿no? en todos estos temas de salud, educación, etcétera, ¿no? Junto a la aparición de estos temas sociales, que dan lugar a las políticas sociales, en este primer lugar públicas, aparece una discusión sobre el desarrollo. Se plantea que el desarrollo de los pueblos, de las naciones en América Latina y en el Perú, solo es posible de lograr si se atienden y se resuelven los problemas sociales o lo que entonces se denominaba la cuestión social, ¿no? Esto se planteó ¿por qué? Porque antes de que existiera el estado de bienestar existía el capitalismo, sí, pero
y la economía de mercado, pero que no estaba regulada, ¿no? Y entonces decía, bueno, por más que en una economía del mercado haya crecimiento económico, no necesariamente este crecimiento económico beneficiaba a todos. La magia del mercado no espontáneamente distribuye los beneficios, ¿no? Y entonces los teóricos de las políticas sociales planteaban que las políticas sociales debían completar o modificar esta acción incompleta del mercado, ¿no? Porque si no, el sistema económico por sí mismo no lograba conseguir estos fines de bienestar social, ¿no? Bueno, las políticas públicas sociales fueron al inicio públicas y luego fueron ensanchándose en su ámbito de acción, ensanchando su ámbito de acción para comprender dentro del ámbito de acción también a políticas sociales que venían por iniciativa de sectores privados, de sectores de la cooperación, de sectores tipo ONG, etcétera, que comienzan a tomar estos asuntos públicos, llámese educación, trabajo, mujer, vivienda, etcétera, y emprenden iniciativas con un enfoque de resguardo de los bienes comunes, ¿no? Este fue el elemento, digamos, más conceptual para entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas sociales, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasó con ese estado de bienestar. El estado de bienestar termina en la década del 90, ¿no? En 1989 en todos los países suscriben el llamado Consenso de Washington, que establece un decálogo para el conjunto de países que estaban bajo la égida o el liderazgo económico de los Estados Unidos, ¿no? Y estas políticas económicas que se establecen en el Consenso de Washington dejan de lado, arrasan, terminan con las políticas establecidas en el estado de bienestar. En el Perú, más claramente, esto se concreta en 1992 y 93, ¿no? Desde el gobierno de Fujimori, sobre todo con la Carta Magna de 1993, que consagra, digamos, normativamente las políticas del Consenso de Washington y que luego también se implementan ya en las políticas efectivas, ¿no? Vamos a ver cómo surgió este consenso, ¿no? En primer lugar, en 1973 hubo una crisis, ¿no? Una crisis económica mundial del petróleo que aceleró el cambio, ¿no? Porque el crecimiento económico como que se detuvo y hubo inflación y aumentó el desempleo. Entonces, ahí es que se decide terminar con el estado de bienestar, ¿no? Como que el bienestar no alcanzaba para todos, ¿no? Y entonces no hay botes para todos, como está en el dibujito. Y entonces dice, bueno, hay que garantizar que la economía siga creciendo, aunque ya no beneficie a todos, ¿no? En el Perú, bueno, lo que se hizo fue después que lo que pasó en Chile y en otros países, y se emuló lo que ya se había hecho en otros países, convocando a los economistas chilenos, lo que se llamaban los Chicago Boys, ¿no? Que habían sido orientados por Milton Friedman, que es el principal intelectual de esta política del Consenso de Washington, ¿no? Además, académicamente se legitima esta nueva propuesta de contracción del estado de bienestar o prácticamente eliminación del estado de bienestar, dándole el premio Nobel a Milton Friedman en 1974, ¿no? Comienza entonces a darse un conjunto de políticas que además son legitimadas y legalizadas en el sentido común, en afirmaciones como, por ejemplo, si hay salarios bajos, entonces va a aumentar el empleo. Entonces habrá más personas empleadas aunque ganen poco. Si reducimos los impuestos a los ricos, va a haber más inversión, ¿no? Entonces, este tipo de afirmaciones tienen sus acciones correspondientes en términos de políticas sociales, que en este caso son más restrictivas porque ya no van a cuidar los salarios, ya no van a cuidar el empleo, sino más bien lo contrario, ¿no? Y se privilegia lo económico, ¿no? El crecimiento económico y las políticas económicas
a costa de las políticas sociales o de los elementos de reflexión sobre la sociedad que vienen de la sociología, la filosofía o la historia, ¿no? Algunos autores dicen que el Estado dejó de ser un Estado social, un welfare state, y se convirtió en un workfare state, o sea, un Estado del trabajo y la competitividad. Un Estado que buscaba producir más, promover que se produzca más y que exista más competencia para que se reactive la economía y se produzca el crecimiento del Producto Bruto Interno y de toda la economía en general, ¿no? ¿Cuáles eran los principios económicos del Consenso de Washington, ¿no? Bueno, había un ajuste fundamental en la relación Estado-mercado, ¿no? El Estado deja de ser lo importante y se privilegia el mercado. Y el Estado actúa para promover la economía de mercado, ¿no? Y se entiende que el mercado es un elemento igualador de por sí y que no se necesita tanto Estado, ¿no? De alguna manera, entonces, hay una suerte de deconstrucción de la dimensión pública, ¿no? Esto se da a través de lo que se llama el decálogo del Consenso de Washington. Acá he resumido los elementos más importantes de ese decálogo, que son 6. En primer lugar, la apertura de fronteras, por eso surgen los TLCs, ¿no? Se liberan los aranceles para que los sectores de mayor capacidad de inversión, agroexportadores, etcétera, puedan establecer un comercio amplio y poder importar todo lo que quieran para su producción acá. El Estado se reduce a lo mínimo en lugar de expandirse, se reduce presupuestalmente y se establece claramente su rol subsidiario en la economía y en la sociedad. Hay procesos de privatización en algunos sectores, a veces no totales, a veces parciales. Por ejemplo, en nuestras políticas de salud tenemos atención todavía gratuita en el seguro integral de salud, pero muchos servicios tienes que contratarlos en la esquina, al frente, los laboratorios, etcétera, porque en los servicios públicos de salud te dicen ya no existen, no hay estas medicinas, no hay este examen, usted tiene que hacérselo por fuera, ¿no? Hay políticas fuertes de ajuste fiscal, ¿no? Para impedir la inflación, ¿no? Luego, en el mundo del trabajo, se desregula el mundo laboral, se comienzan a limitar derechos, a establecer sobre todo formas de contratación temporal de los trabajadores, de tal manera que estos no puedan tener estabilidad, ¿no? Etcétera, y que además sean más baratos, ¿no? Y por lo tanto los sectores privados puedan utilizarlos, contratarlos, descontratarlos, despedirlos más fácilmente, en función de poder acelerar el motor de la inversión, ¿no? También hay una desregulación del mundo financiero, ¿no? Se libera de impuestos a los sectores privados, a los altos, ¿no? Se liberan las tasas de interés, se deja el tipo de cambio flotante para darles las mayores facilidades para que la inversión pueda promover el crecimiento económico, ¿no? Obviamente también hay un elemento que comienza a darse, al principio no se notaba mucho, que es que no se ponía coto a la inversión en términos de su afectación al medio ambiente, ¿no? Entonces se decía, bueno, no importa que haya extracción de los recursos naturales, ¿no? Con tal que haya mayor PBI, ¿no? Y por lo tanto, al haber mayor producción, hay mayor PBI y mayores impuestos para el Estado, ¿no? Y a esto se le ha denominado en los tiempos recientes extractivismo, que comienza a ser cuestionado en el debate actual, ¿no? Los referentes de estos principios económicos se dan desde los años 80 y los podemos encontrar en escritos del Fondo Monetario, del BID y del Banco Mundial, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvo el Consenso de Washington para las políticas sociales, ¿no? En primer lugar, se redujo la inversión pública, ¿no? La inversión pública, el volumen de la inversión pública se reduce, ¿no?
Y esto se expresa pues en elementos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, cuánto gana un maestro público de una escuela pública, cuánto gana un maestro, un profesor de San Marcos, ¿no? De una universidad pública, cuánto se invierte en hospitales, ¿no? Cuánto se invierte en vacunas, cuánto se invierte en camas UCI, descubrimos eso luego en la pandemia, ¿no? Que no se había invertido nada, todo se había comprimido, ¿no? No se había desaparecido los ministerios de salud, de educación, de vivienda, pero se había comprimido, se había reducido el volumen de la inversión, ¿no? Luego, como se comprime la inversión, el acceso a los derechos también se recorta, ¿no? Es el segundo efecto. Y entonces, las personas ya no tienen acceso a los mismos derechos de salud, educación, trabajo que antes tenían, ¿no? Algunos quedan expulsados del mercado laboral, o quedan subocupados por trabajo, por horas o por salario, o por ingresos, ¿no? Hay subocupación de diversa naturaleza, ¿no? Algunos también quedan fuera de la atención de la educación, ¿no? Algunos quedan fuera de la atención de salud, ¿no? Luego, muchos quedan fuera de la previsión social y de la protección social, de la seguridad social, de las pensiones, ¿no? Una tercera cuestión es que en lugar de privilegiar las políticas universales en materia de salud, educación, vivienda, etcétera, se privilegian las políticas focalizadas. Es decir, en lugar de beneficiar, por ejemplo, en educación, a 8 millones de estudiantes de la educación básica, inicial, primaria y secundaria, se decide hacer el programa Beca 18 o el programa Beca de no sé cuántos, ¿no? que va a financiar a 5.000 personas, ¿no? 5.000 frente a 8 millones, ¿no? Entonces, las políticas focalizadas, en lugar de complementar a las políticas universales para atender a sectores más vulnerables, que pueden ser interesantes las políticas focalizadas, el problema es que comienzan a reemplazar a las políticas universales, y las políticas universales comienzan a disminuir en su cobertura, en su eficacia, en su calidad y en la asignación de recursos, ¿no? Una cuarta consecuencia es que se comienza a instaurar una lógica individualista, ¿no? Por la cual las personas se hacen responsables de su propio progreso económico, ¿no? Es decir, ya no se asigna solo al Estado la responsabilidad de garantizar el bienestar de las personas, sino que cada persona es responsable de su propio bienestar, ¿no? Es aquí que nace, digamos, lo que se llama ahora el emprendedurismo, donde cada persona puede emprenderse a sí mismo, ¿no? Y entonces se iguala que cualquier, digamos, niño, aguajún, que tenga 300 soles de ingreso y esté en extrema pobreza, puede tener las mismas oportunidades, según esta teoría, de surgir adelante, de salir adelante, que otro niño digamos, de estratos altos, ¿no? Y eso sabemos que no es así, entonces se produce una supuesta igualación de oportunidades sobre la base de una fuerte segregación social, ¿no? Y a la vez se produce un acicate a la competencia, ¿no? Todos podemos salir adelante, es cuestión de competir unos con otros, y que la competencia se supone que es un elemento fundamental para lograr que las políticas sociales, ¿no? Ya esta vez dependientes subsidiariamente del Estado y fundamentalmente del mercado, puedan llegar a más personas, ¿no? Entonces tú puedes acceder a créditos, ¿no? Si es que compites, ¿no? Los créditos también compiten entre sí, ¿no? Etcétera. Simultáneamente esta competencia, sin embargo, se da de la mano con una cierta monopolización, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Una de las concentraciones financieras más grandes, ¿no? Tenemos que 3 o 4 bancos concentran el conjunto de los créditos y la oferta financiera, ¿no? Entonces, si sube, digamos, el interés en un banco, suben en todos, ¿no? Ahora en la pandemia, toditito las cuentas de todos los bancos, ¿no? Bajaron en sus intereses, ¿no? Ahora si tú abres una cuenta de ahorros en un banco, no te pagan más que 0.05, 0.1, ¿no? Si es una cuenta normal de bajo costo, sin costo.
y así tenga costo, igual no sube 0.2 o 0.3, o sea, tu dinero no vale nada en el banco, es lo mismo que lo guardaras en el colchón. ¿Por qué? Porque hay una suerte de monopolio. Igual ha pasado con las medicinas, lo hemos visto en la pandemia, cómo se concentraron la comercialización de laboratorios y farmacias, ¿no? Para imponer precios exorbitantes a medicinas que deberían ser pues comunes y accesibles a todos, como por ejemplo el paracetamol. Un paracetamol llegó a costearse en 50 soles, vendiéndose en una clínica privada del Perú, y ahora sabemos que lo podemos conseguir pues mucho más barato porque dejaron de especular, ¿no? Como especularon a costa de la muerte de 200.000 personas en el país, que tenemos la cifra más alta de fallecidos de América Latina, ¿no? Por cada 1.000 habitantes. Bueno, sobre la base de este consenso de Washington, que para algunos pensadores como el filósofo Badiou, francés, ha significado y está significando un sacrificio de una generación entera de personas que han nacido, crecido y progresado, entre comillas, en este modelo de mercado que algunos llaman de capitalismo salvaje, ¿no? Se ha sacrificado una generación, ¿no? Y las personas que han nacido y crecido en esto han tenido, de hecho, mucho menos bienestar que las personas que somos más viejitas como yo, más mayores, de mayor edad, que tuvimos algún conocimiento de vida y de experiencia de lo que fue el estado de bienestar en el Perú, que no fue pues un estado de bienestar maravilloso como lo fue en Europa, porque no tuvimos tantos recursos, ni tuvimos un estado tan fuerte y tan bueno como los estados de bienestar de Europa, pero sí tuvimos algunas experiencias positivas del estado de bienestar y de las políticas sociales y públicas, ¿no? Todo esto, este modelo del consenso de Washington también llega a su fin o llega a su crisis, todavía no ha llegado a su fin, ¿no? Con motivo de la pandemia, ¿no? La pandemia, que es un hecho mundial que rebasa toda frontera y toda previsión, ¿no? Significó que un virus chiquitito, que además surgió de un efecto depredatorio del medio ambiente que inoculó este virus a los animales, y los animales lo trasladaron a las personas humanas, ¿no? Causó una debacle económica, una recesión mundial y una debacle social en todo el mundo, ¿no? Y en el Perú tampoco, obviamente, no fuimos ajenos a esto. Y al poner en debacle esto se hicieron evidentes los límites del consenso de Washington y del orden económico que había fundado, ¿no? La CEPAL, en un reciente texto del 2021, que es un balance preliminar de las economías de América Latina, señala lo siguiente, que la pandemia de enfermedad por COVID trajo consigo una contracción económica que afectó a todos los países de la región, ¿no? En promedio, en América Latina, en promedio regional, se contrajo el Producto Bruto Interno en 7,6%. Pero además en el Perú se contrajo mucho más. Perú estuvo, ahí está en azulito, entre los países donde el PBI per cápita cayó entre un 10 y 20%. En contraste con países como Nicaragua, Paraguay, Costa Rica, donde cayó menos del 5%. O sea, en nuestro país, la contracción, la recesión económica, por lo menos hasta el 2020, fue muy grande. Simultáneamente, bueno, lo primero que se expresó, uno de los signos más importantes, fue el empleo, ¿no? Donde también en el Perú y en Costa Rica, en el 2020, este mismo informe de la CEPAL registra que se dio la mayor caída del empleo, el número de empleos registrados, ¿no? En menos 14%, ¿no? En otros países la caída del empleo también se dio, Colombia 11%, República Dominicana 6%, etcétera, pero nosotros tuvimos una caída fuerte del empleo, ¿no? En los empleos, los indicadores tanto de ocupados como de desocupados, como personas que fueron expulsadas de la PEA y quedaron fuera del mercado laboral.
Otras cifras más, porque pues, no podemos poner tanto cuadro, pero podemos mencionar algunas cifras, ¿no? Los ingresos del trabajo cayeron también en todos los países, pero cayeron más en el Perú, siempre basados en este informe oficial de la CEPAL, ¿no? Cayeron en 28% en el Perú, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Argentina, donde cayeron 15%, y donde Bolivia y Chile, donde se mantuvieron los ingresos por el trabajo. En Colombia y el Perú también son los países que registraron mayor alza de la pobreza, ¿no? Y al mismo tiempo donde se redujo el ingreso de los hogares en cerca del 30%, o sea, las personas comenzaron a tener ingresos menores en 30% del que tenían 35% antes, ¿no? En comparación con otros países que tuvieron, de la misma región, que tenían 10% de reducción de ingresos, ¿no? Y esto se reflejó obviamente en la desigualdad, ¿no? La desigualdad, ustedes saben, es medida por un indicador muy conocido que es el coeficiente de Gini, ¿no? Y la mayor alza, la mayor, digamos, crecimiento de esta desigualdad entre los que ganan más y los que ganan menos, se dio justamente en el Perú, Chile, Salvador, Bolivia y Colombia, ¿no? Y en otros países se dio menos pronunciado. También en el Perú, o sea, parece que nos sacamos toda la lotería, se dio el mayor empobrecimiento de las clases medias. El 15% de las clases medias dejó de ser clase media y pasó a ser clase de estrato bajo, ¿no? Y en conjunto en América Latina, bueno, como hubo recesión, todos disminuyeron sus ingresos, pero la caída del ingreso de los más pobres fue 3 veces mayor que la caída del ingreso de los sectores más ricos o de mayores, digamos, estratos económicos altos. La desigualdad, acá tenemos igualito este gráfico que lo dejo, ¿no? Aquí podemos ver cómo la desigualdad crece, ¿no? O sea, el celestito es 2019 y el verde es 2020. Entonces aquí en el Perú crece la desigualdad, aumenta, igual que aumenta en Uruguay, pero en otros países disminuye. Aumenta también en Colombia, ¿no? Aumenta en Bolivia, ¿no? Aumenta en Ecuador, ¿no? Aumenta en El Salvador, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la desigualdad creció. Y aquí tenemos también los 4 indicadores que utiliza este informe, que son el ingreso per cápita, el coeficiente Gini o de desigualdad, las cifras de pobreza y de pobreza extrema, ¿no? Está al revés esto. Este de acá es pobreza y este es pobreza extrema. La verdad es que ahorita, déjame verificar. Ah, no, sí está bien. Es correcto. Lo que yo le aclaré porque no se leía bien el cuadro y le puse el letrerito encima. Bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, el Perú está acá, podemos ver solo el Perú porque puede marear un poco el cuadro. El ingreso per cápita, mira, registra la caída más alta de toda la región, menos 20%, ¿no? Y el coeficiente Gini también está entre, o sea, el coeficiente de desigualdad también está entre el más alto de todita la región. La pobreza extrema, el porcentaje de pobreza extrema está en 5,6, no somos los primeros, el que tiene más pobreza extrema es Colombia, pero le seguimos a Colombia como segundos, ¿no? Y la pobreza en general, tenemos 13%, el índice más grande de crecimiento de la región, ¿no? La variación de la pobreza, ¿no? Entonces, en los 4 indicadores nosotros salimos perdiendo en la pandemia, ¿no? Viendo el tema de salud, que es un tema muy importante, ¿no? Las políticas sociales son varias, pero digamos salud fue la política más sensible en el caso de la pandemia, ¿no? Y bueno, tenemos el honor negativo de ser el país con mayor número de defunciones por cada 1000 habitantes en América Latina, ¿no?
También ha subido de año a año el número de muertes maternas, ¿no? Estas cifras, las muertes maternas venían disminuyendo, ¿no? Hasta llegar a 302 por año, ¿no? Pero en el 2020 suben a 439 y en el 2021 a 475, ¿no? Sabemos, por experiencia propia y porque lo hemos visto durante la pandemia, que los hospitales y establecimientos de salud colapsaron, ¿no? El 96% de hospitales tiene hasta el momento, hasta el 2021, capacidad instalada inadecuada, y hay 41% de hospitales que están por implementar en el país. En cuanto a los establecimientos de atención primaria, el 97% de establecimientos de salud, o sea, las postas de salud, el lugar donde primero uno va cuando se enferma, ¿no? El 97% no tiene capacidad instalada adecuada hasta el 2021 y el 44% está por implementar, ¿no? Acá también hemos usado cifras del MINSA, ¿no? Y que también fueron dadas por el exministro Zamora, ¿no? El 96% de laboratorios también tiene capacidad instalada inadecuada. Nosotros vimos, ¿no?, cómo se fueron atendidas las personas, o fueron no atendidas, o se murieron en la puerta de los hospitales por falta de oxígeno, por falta de camas UCI, por falta de camas en general, ¿no? Y vimos también cómo pacientes de otras enfermedades no fueron atendidos, fueron postergados y se murieron porque no podían atenderlos, porque lo único que atendían era COVID en el país, ¿no? Entonces, bueno, en la pandemia lo que hizo fue evidenciar las condiciones de crisis del modelo del emergido del consenso de Washington en su forma más aguda, ¿no? Pero el modelo en general ya había sido puesto en cuestión. Y creo que para poder pensar las políticas sociales hoy en día, en el Perú y en el mundo, se está pensando ya en un replanteamiento del modelo, ¿no?, que significa regular el propio sistema capitalista, ¿no? O sea, el sistema capitalista que teníamos en el estado de bienestar tenía una cierta regulación, había establecido un conjunto de derechos, ¿no? Y ahora ese conjunto de derechos, esa regulación desaparecieron y dieron lugar a esta catástrofe en la pandemia, y para poder evitar que esto vuelva a ocurrir, necesitamos volver a organizar un estado de bienestar. Se habla en América en Europa sobre todo, y en muchos países de América del Sur, de establecer un nuevo estado de bienestar, ¿no? No exactamente igual que el anterior, pero que retome varios elementos de ese, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha comprobado que lo que ocurrió en la pandemia no fue un hecho ocasional, que solo pasó en la pandemia, sino que ya el deterioro de las políticas sociales, la compresión, la contracción de la inversión pública venían desde antes. El incremento de la pobreza también venía desde antes, ¿no? Digamos, las cifras de pobreza se habían mantenido, ¿no? Es cierto que hubo una reducción de la pobreza entre el 2004 y el 2019, pero en el intermedio, en el 2015, se desaceleró la caída de la pobreza. O sea, la pobreza, en lugar de seguir cayendo, un poco como se estabilizó, ¿no? Y obviamente, durante la pandemia se incrementó nuevamente. Habíamos alcanzado a tener el 20% de pobres en el país, pero en el año 2021 esto se incrementó a 30%. Luego, en el año 2021, la CEPAL da cuenta que la pobreza disminuye a 25%, pero esto significa también una cifra importante. Son 8,5 millones de personas en el Perú que son pobres, es decir, que ganan menos de 378 soles mensuales, ¿no? La pobreza extrema también pasó lo mismo, y la pobreza extrema son los que ganan menos de 200 soles mensuales, ¿no? Aquí tenemos un mapa donde podemos ver los niveles de pobreza más fuertes, donde están, ¿no? Acá están los rojos, Cajamarca, Loreto, Huánuco, parte del sur andino. Los rosados oscuros, ahí está Lima, ¿no?
porque tenemos Lima provincia, acá no solamente está pues la capital, acá se promedia todo, ¿no? Y bueno, los celestes son los que tienen menos niveles de pobreza en términos de ingreso promedio, ¿no? Hay otras cifras que ponen de manifiesto que esta crisis viene de largos años, ¿no? En conjunto, el Perú tiene un ingreso per cápita 21% menos al ingreso de la media regional en América Latina. El 30% de la población de Perú que tiene una lengua materna nativa, o sea, quechua, aymara, tiene pobreza rural, es pobre, ¿no? La incidencia de la pobreza rural es alta, el 40% de la población rural es pobre, ¿no? La informalidad, que en nuestro país está por encima del 70%, se ha reducido, pero se ha reducido muy poquito, de 79 a 72% antes del año 2019. Luego ahora, en cifras posteriores, se calcula que está en 75%. Para que tengan ustedes una idea, en Chile, acá nomás, en el país vecino, la informalidad es solo 25%. Tenemos una altísima tasa de informalidad que se ha venido acunando a lo largo de esos 30 años, desde 1990 hasta ahora. El gasto público en salud y educación durante los 10 años, los 20 años, ha crecido muy poquito. Ha pasado, por ejemplo, de salud de 1 punto algo a 2 punto algo, y en educación de 2 punto algo a 3 punto algo, ¿no? Es recién en la pandemia que sí se incrementa un poco más en ambos lados, ¿no? Pero en general, durante todos estos 30 años, los gastos, la inversión pública en salud, educación y otras áreas de política social ha sido reducida, ¿no? Y esto se expresa en indicadores, por ejemplo, como el número de médicos por habitantes, ¿no? Existen 13 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras que en Chile tiene casi el doble, y Colombia también, ¿no? Otras cifras, no voy a leer todas, digamos, otra interesante es que el 47% de los jóvenes rurales pobres no termina su educación básica, y la mayor parte, o sea, el 53%, no lo logra, ¿no? Solo el 18% de los locales escolares, o sea, 1 de cada 5 está en buen estado, los locales públicos. Los hogares con jefatura femenina han aumentado 127%, el cuádruple que los de jefatura masculina. Y Cuna Más, por ejemplo, que debería atender a la población de primera infancia, que ha sido declarada área de primera prioridad en las políticas sociales, solo atiende al 6% de la población objetivo. Entonces, toda esta contracción de la cual hablábamos, la contracción de la inversión pública y de la contracción del Estado y de las políticas sociales, se expresa en estas cifras que fueron acunadas silenciosamente a lo largo de 3 décadas y que implosionaron en el momento de la pandemia. Y la misma CEPAL lo dice así. La CEPAL lo dice literalmente. Se han puesto de manifiesto múltiples brechas sociales preexistentes, o sea, no surgieron con la pandemia, preexistían a la pandemia, marcadas por los ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad y la cultura del privilegio. La CEPAL, como ustedes saben, es un organismo de las Naciones Unidas. Nosotros en la Maestría de Gerencia Social tomamos a las Naciones Unidas como un referente universal de consenso sobre los asuntos fundamentales en materia de políticas sociales y en general de acuerdos sociales, de pactos sociales para promover una vida en común con bienestar, ¿no? Y la CEPAL en 2021 alertó fuertemente sobre esto y dijo, bueno, esto se venía acunando antes, es hora de cambiar, ¿no? Acá tenemos, digamos, la situación de la pobreza, ¿no? Acá señala la CEPAL nuevamente que en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, y Perú y Uruguay se ha retrocedido en la reducción de la pobreza, ¿no? Tenemos los pobres extremos, algunos ejemplos de cifras, ¿no? Tienen 97.9% de trabajo informal, o sea, casi nadie, un pobre extremo, tiene un trabajo estable. Tienen, bueno, 15% de internet, ¿no? 5% de laptop, ¿no? Los pobres igual tienen 92% de trabajo informal, ¿no?
Los vulnerables son aquellos que están a punto de caer en la pobreza, que tienen un boleto hacia la pobreza. En este momento, hasta yo conozco, todos nosotros conocemos casos de muchas personas que han perdido el trabajo, que han perdido sus ingresos y que ahora están pasando a ser pobres. Yo conozco hace poco una persona que había logrado adquirir hasta antes de la pandemia un pequeño departamento con mi vivienda, etcétera, y ahora lo está vendiendo porque no tiene cómo pagar las cuotas, ¿no? Y entonces regresa a la pobreza, ¿no? Esos son los vulnerables, que también tienen indicadores muy fuertes. Voy a seguir avanzando porque creo que el tiempo se está cortando. Acá también tenemos otra cifra de la pobreza, ya no voy a quedarme aquí, pero en conjunto la pobreza entre vulnerables, no extremos y extremos, tiene, digamos, es alta, ¿no? Vulnerables, 36%, extremos 4% y no extremos 21%, suman un montón, suman 60% por lo menos, ¿no? Luego acá también tenemos, eso tampoco lo voy a comentar, es igual el ingreso, la concentración del ingreso de Gini, ¿no? Pero ya desde el 2002, para verlo históricamente, antes vimos solamente en la cifra de la pandemia, ¿no? Acá vemos desde el 2002 cómo acá está el Perú, el Perú primero comenzó a disminuir la desigualdad y luego comenzó a subir nuevamente, ¿no? Desde el año 2014 en adelante, ¿no? 2014 ahí se estancó, acá se estanca, ya no crece, ya no disminuye la desigualdad y lógicamente sube en los últimos años. Después pueden observarlo con detalle. Bueno, la contraparte política que también nos interesa, nosotros en Gerencia Social no podemos impulsar políticas sociales si no tenemos un marco democrático. Pero el modelo del consenso de Washington basado en el mercado y en la contracción de la inversión social ha traído consigo una contraparte democrática precaria, ¿no? Ahora tenemos democracias precarias, vacías, ¿no? Ahorita acaba de salir el Barómetro de las Américas, ¿no? Que ha publicado el IEP, ¿no? Donde señala que solo 1 de cada 5 personas está satisfecho con el estado actual de la democracia. Que solo 3 de cada 10 confían en las elecciones. Y que la mitad de los peruanos apoyaría un golpe de estado militar. O sea, la democracia precaria puede dar lugar a la extinción de la democracia, ¿no? Luego tenemos la corrupción, que para qué vamos a llorar, pero podemos ver los costos. O sea, los costos nos importan porque eso impacta en la posibilidad de impulsar políticas sociales, ¿no? El costo de la corrupción está calculado en 4% del PBI. Y bueno, la mayor parte de las personas, creo que me incluyo ahí, el 88% peruanos cree que la mayoría de los políticos son corruptos. Solo 14%, o sea, 14 de cada 100 personas confían en el Ministerio Público. Y solo 1 de cada 10 confía en el Poder Judicial. No hay justicia, no hay democracia, nadie confía en eso. Simultáneamente la violencia crece, ¿no? La tasa de homicidios ha crecido de 5 a 7 casos por cada 100.000 habitantes. Y según una The Economist Intelligence Unit, en 2021 el Perú está clasificado como democracia defectuosa sobre la base de sus puntuaciones en 60 indicadores y 5 categorías. Las 5 categorías son proceso electoral, pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Simultáneamente, como las democracias son precarias y vacías, los nuevos temas que fueron emergiendo para ser incluidos y considerados en las políticas sociales comienzan a ser desatendidos o marginados, ¿no? Tenemos los temas de género, de cultura, medio ambiente, juventud como temas nuevos que emergieron y exigieron la atención por parte del Estado, incluyendo la formación de ministerios y que ahora comienzan a ser, digamos, puestos en cuestión, ¿no? Como parte de la precariedad de la democracia. Pero hay, de todas maneras, a lo largo de estos 20, 30 años ha habido un debate, sobre todo en los últimos 10 años, que ya venía cuestionándose este modelo depredatorio, ¿no? Salvaje, ¿no? Por distintos teóricos, ¿no? En primer lugar estuvo Manfred Magnef, el chileno, que planteó
correlacionar desarrollo con calidad de vida y con las necesidades básicas, y este conjunto de elementos fueron considerados también como elementos primarios en la elaboración del Índice de Desarrollo Humano, que ahora tenemos en América Latina, en el mundo y también en el Perú. Amartya Sen introdujo la categoría de desarrollo de capacidades, ¿no? Como la creación de condiciones para que todas las personas puedan desarrollar al máximo sus capacidades, logrando concentrar nuevamente la atención de las políticas sociales, de los temas de las políticas en general, que se centren en las personas. Esto fue más agudo aún en el caso de Martha Nussbaum, que no solamente habla de capacidades, sino de condiciones para la vida digna. Luego han sido planteados y están planteados en el Perú los temas nuevos, ¿no? De inclusión, de igualdad, ¿no? De género, interculturalidad, etc. Y hay un debate actual muy fuerte sobre qué cosa es democracia y ciudadanía, y si las formas democráticas que tenemos son suficientes o no, ¿no? Este debate está mucho más desarrollado en América Latina. Tenemos a este pensador portugués, que es entre portugués y brasilero, que es Boaventura dos Santos, y que plantea que en términos de democracia hay que transitar hacia democracias más densas, que llama demodiversidad, democracia diversa, que incluya a todos los sectores. Esto también está siendo planteado en varios países de la región, como estados plurinacionales, que están modificando sus cartas magnas para incluir a todos los sectores nuevamente en este nuevo estado de bienestar, donde vamos a llegar ahora ya en la parte final de esta exposición. Vamos a ver brevemente, muy brevemente, algunas cifras de inversión en políticas sociales, ¿no? El gasto público, que es el gasto que realiza el gobierno como, en estos temas sociales, como salud, educación, etcétera, se decide cada octubre, ¿no? Y el gasto público es considerado fundamental por la CEPAL para evitar las desigualdades y para evitar, digamos, que volvamos a caer en una crisis y una recesión como la que tenemos, ¿no? Sobre esto, por ejemplo, se ha señalado que el gasto público en América Latina ha crecido, ¿no? Ha crecido de todas maneras en el conjunto del país, ¿no? En el último año, sobre todo como reacción a la pandemia. En el Perú ha pasado del 2.8 al 4.2, ¿no? Esto es una primera reacción de cambio, ¿no? Frente a un estancamiento anterior, ¿no? A una contracción anterior, ¿no? Sin embargo, como ingreso per cápita, una cosa es que crezca el gasto público, pero otra cosa es el ingreso per cápita, todavía estamos por debajo de la media regional, ¿no? Y también tenemos solamente un gasto público de 21% del PBI, ¿no? Que es poco en relación a otros países que tienen mucho más, ¿no? En salud y educación hemos tenido un gasto público relativamente bajo, pero sin embargo en 2022 en salud y educación ha crecido el gasto en 5.8% más en salud y en 7.9% más, ¿no? En educación, que es un inicio también de replanteamiento para dar lugar a un giro de timón y volver a tener políticas públicas más o menos decentes, ¿no? Aquí tenemos que el tema del crecimiento en general de la inversión pública, que acá viendo la cuestión azul, vemos que por más que la verde parece subir, en términos de promedio, de cómo las dinámicas de crecimiento no es así una cosa oblicua, ¿no? Sino que tiene altibajos, ¿no? De crecimiento del presupuesto público durante la última década, ¿no? Y también hay mediciones que registran que se gasta menos en las regiones más pobres y menos en las regiones que tienen un índice de desarrollo humano mayor, más bajo, ¿no? O sea, se gasta menos en Loreto que en Lima, ¿no? Se invierte menos en Loreto y en Lima. No se ha logrado cambiar la distribución, es decir, bueno, ahora hay un fondo común y entonces ahora vamos a invertir en todas las regiones, no por igual, sino con criterios de equidad para que todas podamos tener los mismos niveles de bienestar, ¿no? Acá igual, ¿no? El presupuesto en regiones. Y la otra cuestión es la ineficacia, ¿no? No se cumplen las metas de gasto, ¿no?
solamente hay 54, la mitad de metas de cumplimiento, y los ministerios con mayor eficacia es el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Trabajo y Agricultura, y los de menor eficacia es el MIDIS, Energía y Minas y otros. O sea que también hay que control, como parte de la acción de gerencias sociales, ver la eficacia del gasto. Finalmente, para terminar, vamos a ver, recordar algunos enfoques de gerencia social que son importantes para conducir a un replanteamiento y reajuste de las políticas sociales en esta nueva lógica de un estado de bienestar renovado, ¿no? En gerencia social siempre ha sido la preocupación sigue siendo la preocupación de gerenciar y gestionar con eficacia y eficiencia, ¿no? Luego se dijo, bueno, además de gestionar con eficacia y con eficiencia las políticas sociales, tenemos que gestionarlas con legitimidad, ¿no? O sea, que las políticas tienen que hacerse participativas. Pero desde la 2020, con el tema de la crisis, con el hito de la crisis humanitaria, se dice, bueno, las políticas sociales tienen que ser también gestionadas desde otro paradigma que es la ética del cuidado. Es decir, buscamos como resultados tener más recursos para las políticas sociales y más personas beneficiadas, pero al mismo tiempo buscamos más igualdad, más vigencia de los derechos, más participación, más solidaridad, que estos son elementos que vienen de la ética del cuidado, y sistemas de cuidado, ¿no? En ese sentido, las políticas sociales, para poderlas replantear, tienen que tomar en cuenta 3 tipos de enfoques éticos. La ética de la justicia social, que se ha acuñado durante siglos, ¿no? Y que tiene que ver con el principio básico de igualdad, ¿no? La ética de la dignidad y la diversidad, que tiene que ver con el principio de la no discriminación, es decir, con el desarrollo humano, y también con el principio de la democracia, que todos podamos participar al margen de nuestras diferencias de género, edad, discapacidad, etc. Y ahora se añade a esto la ética del cuidado, que es la ética de la preservación de la vida, y que tiene como principios el equilibrio ambiental y la solidaridad, ¿no? Nuestras políticas sociales, entonces, tienen que ser impulsadas desde estos 3 principios y no solo desde el primero, ¿no? Que siendo fundamental, resulta ahora insuficiente. Considerando esto, entonces este enfoque del cuidado implica una mirada circular, donde vamos a colocar al medio a las políticas sociales y vamos a ver circularmente como un círculo de la vida a la naturaleza relacionada con las personas ejerciendo derechos, las personas resguardando los bienes comunes, ejerciendo ciudadanía, y nuevamente a partir de la ciudadanía también resguardando la ciudadanía y la democracia, los derechos y la preservación de la naturaleza. En conjunto, entonces, las políticas sociales tienen que preservar la especie humana, el círculo de la vida, considerar que hay una interdependencia entre naturalezas y personas, y que hay un sentido de nosotros entre todas las personas que vivimos en este país, porque hemos descubierto con la pandemia que si no nos salvamos todos, si no nos vacunamos todos, no nos salvamos todos. Por más que los ricos hubieran podido comprarse la mejor vacuna del mundo, si no se hubiera vacunado al 80% de la población, como ahora tenemos vacunada, pues los estragos del COVID hubieran continuado, ¿no? Ahora ya no tenemos las cifras de muerte que teníamos en 2020 y 2000, que han sido terribles, ¿no? Que nos hicieron alcanzar 200, algunos dicen 250.000 muertos, ¿no? Fuertísimo, el triple que los muertos ocurridos durante la época de la violencia, ¿no? En el Perú, 250.000 personas menos, ¿no? que han habido en el país por el COVID. Esta ética del cuidado, entonces, es circular y considera que hay como dice la economista Kate Raworth, inglesa, que dice que hay un límite, ¿no? Sobre el cual no podemos traspasar. Las políticas sociales y las políticas económicas en general no pueden traspasar los límites del planeta. Imaginemos que esto es la Tierra, entonces el círculo verde es el límite que no podemos crecer infinitamente a costa del planeta, el círculo del contexto ambiental, ¿no? Y al medio están los fines de la política social, que son las personas, el bienestar social, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que lograr el bienestar social,
y acá, digamos, la economista Kate Raworth dice que hay que preservar los niveles, los indicadores de bienestar social, salud, educación, todo lo que tiene que ver con políticas sociales. Justamente por eso, al medio, entre esos dos límites, entre esos dos círculos, ¿no?, está la gerencia social. La gerencia social es aquel campo que nos permite gestionar el bienestar de las personas y el bienestar y preservar el bienestar contextual del medio ambiente, y unir las dos cuestiones en políticas que sean integrales, ¿no? Es lo que suelda, ¿no? Y entonces, si esto es la gerencia social, entonces podemos ahora sí, con esta lógica de los dos lados del contexto y del medio, que son las personas, gestionarlas en todos sus componentes, procesos, programas, costos, etcétera, pero en función de tres principios fundamentales. Una es producir en función del valor público, que sea redistribuido, del bienestar, que sea vivir bien, y del cuidado, ¿no? Y podríamos añadir ahí también producir en función del resguardo de los bienes comunes. Los bienes comunes es una categoría que está resurgiendo, se está legitimando en la academia, en la discusión académica, como aquellos bienes que no necesariamente son públicos, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no?, de repente, o el aire, ¿no?, pero que tampoco pueden ser privados, porque son de uso común, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí entran todo lo que son los territorios de los pueblos originarios indígenas, ¿no?, que son territorios donde ellos dicen, nosotros no somos propietarios, pero es un bien común que nosotros preservamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también la noción del concepto de bien común, tenemos el concepto de justicia, tenemos el concepto de vida buena, de cuidado, etcétera, y todo eso tenemos que integrarlo para poder enfocar la gestión de las políticas. Finalmente, los retos los vamos a plantear también a partir de la CEPAL, ¿no? Yo destaco 5 retos, ¿no? En primer lugar, hay que fortalecer nuevamente lo público porque ha sido demasiado comprimido. Hay que desmercantilizar todo aquello que ha sido vendido como mercancía y que debería ser garantizado como bien público o como bien común, y por tanto recuperar los derechos al agua, al internet, o sea, expandir los derechos nuevos también como el internet, etcétera, para todos, ¿no? Hay que regular la economía, no se puede dejar que, digamos, el mercado haga lo que quiera, o que los monopolios hagan y deshagan, ¿no?, con la vida de las personas. Hay que cuidar los bienes comunes, y aquí estamos, tenemos que rescatar esta nueva concepción de los bienes comunes, que pueden ser, según los que lo plantean, gestionados incluso por sectores comunales, ¿no? Pueden ser propiedad del Estado, pero gestionado por los sectores comunales, o pueden ser incluso propiedad no puede ser nunca propiedad privada, pero tienen que ser gestionados siempre en función del bien común, ¿no? Por ejemplo, el agua, el mar, etcétera, ¿no? Y también el otro elemento fundamental es la ampliación de los espacios de ciudadanía, es decir, la participación. Las políticas sociales tienen que buscar entonces esas 5 cosas fundamentales, ¿no? No solo una. También la parte política, que es la ampliación de la participación y la ciudadanía, que permita precisamente impulsar los otros elementos económicos que le dan su base, ¿no? Y la CEPAL nos plantea fortalecer y ampliar el estado de bienestar sobre la base de un nuevo pacto social, ¿no? Esto lo plantea ante todos los desafíos que hemos estado señalando, ¿no? Y para poder romper el círculo perverso al que nos hemos sido encadenados de una desigualdad creciente, ¿no?, y de una segregación fuerte, y fomentar un círculo distinto de bienestar y productividad, ¿no? Y la CEPAL misma dice que hay que transitar hacia una sociedad del cuidado que implique un cambio de paradigma, poniendo en el centro el cuidado de las personas y de quienes cuidan, y así como el autocuidado y el cuidado del planeta. Y finalmente, esta es la última viñeta. Estos son los elementos fundamentales que plantea la CEPAL para consolidar este nuevo estado de bienestar, ¿no? En primer lugar, salud, educación y sistemas de cuidado como los pilares del nuevo estado de bienestar.
Segundo, que los servicios públicos sobre estos temas deben ser universales, no focalizados. Tercero, que debe haber inversión en la economía del cuidado, considerando el cuidado como un bien público, no como una actividad privada adjudicada a las mujeres para que la hagan gratuitamente en sus casas, sino como un asunto que debe ser garantizado públicamente, así como la salud y la educación, igualito. Luego, los sistemas de protección, también universales, ¿no? Las pensiones, todo eso. Luego, desde el principio de centrarse en la persona humana en el centro, y no el crecimiento económico, entonces hay que considerar todas las dimensiones de igualdad de género, interculturalidad y otros, garantizar un ingreso básico universal, y al mismo tiempo transferencias para los sectores vulnerables, focalizadas, ¿no? O sea, tienen que haber garantizado, no puede haber personas que no tengan ingresos en el país, tiene que haber un ingreso básico universal. Se dice que este ingreso al principio puede ser un ingreso de emergencia y poco a poco transitar hacia un ingreso básico universal. Transitar también hacia condiciones de trabajo decente para recuperar las condiciones de trabajo y establecer un seguro de desempleo. A nivel, digamos, más de políticas, son políticas participativas y, digamos, gestión de las políticas, se plantea el diálogo social, las alianzas y los pactos de redistribución, la coordinación, la intersectorialidad de las políticas, la sostenibilidad financiera de todas las políticas sociales y la corresponsabilidad de todos nosotros con las políticas sociales como principio fundamental. Bueno, hasta aquí llego, esta es la última viñeta, y pasamos entonces a las preguntas. Creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero pido disculpas. Me dieron 45 minutos, me he pasado más. Estoy ya en la Profesora, no se preocupe, muchísimas gracias. Gracias por su ponencia, por brindarnos este tema tan interesante, y efectivamente ahora podemos pasar a la ronda de preguntas. Si gustan, podemos hacerlo de dos maneras, ya sea por el chat o levantando la mano y les damos pase con el micrófono. Hay Sugeli Kelly Aquino, está levantando por lo que veo la palabra. Sí, Yo les doy la adelante. palabra. Adelante, Sugeli. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Profesora Teresa, buenas noches. Un gusto verla por la pantalla y escucharla su ponencia. Ha sido muy, bueno, es un tema muy amplio, y querer resumirlo en 45 minutos realmente ha sido bárbaro, ¿no? Pero sí ha dado una explicación bastante clara de las políticas sociales. Y quería yo hacer una pregunta. Hace poco escuchaba de que CEPLAN, ¿no? El Centro de Planeamiento Nacional cumplía 11 años desde su creación, ¿no? Y tenemos una lista de políticas, muchas que están en proceso de actualización. Creo que a partir del año 2018 recién salió unos lineamientos para elaborar políticas. Este año se está volviendo a actualizar las directivas para elaborar políticas nacionales. O sea, después de ¿cuántos años? Estamos ya 2022, 11 años de creación. O sea, tanto es que el aparato estatal o nosotros como servidores públicos estamos demorando en generar instrumentos para que sean claros, para poder diseñar políticas. Y esto me estoy refiriendo a la parte del diseño, ¿no? Porque muy poco se sabe de aquellas políticas que ya se han implementado, que se vienen implementando, y muy poco se sabe de los informes de evaluación. Si bien arroja informes anuales de evaluación, son informes muy vagos, ¿no? Donde no podemos llegar a concluir realmente si las políticas están avanzando. Mi pregunta es, nosotros desde la gerencia social,
cómo podemos ayudar, formando parte del sector público, en mi caso, a generar estos instrumentos o a que los procesos de evaluación, de monitoreo, el impacto de las políticas se generen realmente en la práctica, ¿no? O sea, es suficiente, sé que hay una gran traba que es la normativa por parte de ese plan, pero ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿cuál sería ese granito de arena? Sí, me estoy refiriendo a ese plan. O sea, ¿Tú estamos trabajas 11 ahí? años con ese plan, hablando solo de diseño y políticas. Entonces, desde la gerencia pública, ¿qué podemos hacer para generar instrumentos sobre la implementación, monitoreo y evaluación de las políticas? O sea, ¿cuál es nuestro rol en esta fase, ¿no? De las políticas, ¿no? Sí, no sé si juntamos varias o si no hay otra, contesto esta. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Una pregunta que ha llegado por el chat es de David Pachas. Dice, el nuevo pacto social en el Perú, ¿cómo se podría lograr? ¿Considera usted que parte de ello constituiría la elaboración de una nueva Carta Magna? Ya. ¿Alguna más? Sí, de Alicia. Dice, aquí en el Perú existen bases de datos de cómo saber cuántas personas vulnerables hay a nivel nacional. Eso por Bueno, ahora. ya. Bueno, contestando estas tres primeras preguntas entonces. En cuanto al CIEPLAN, es interesante recordar que esto se da, el CIEPLAN y el Acuerdo Nacional son instrumentos que tenemos en el país para regular un conjunto de políticas sociales y el conjunto de las orientaciones de las políticas sociales, ¿no? Tenemos 24 políticas en el Acuerdo Nacional, algunas sumamente interesantes y bien formuladas, ¿no? Sin embargo, tanto el Acuerdo Nacional como el CIEPLAN han tenido una importancia menor en la gestión real de las políticas, ¿no? O sea, mucho más importa lo que se hace en el Ejecutivo o en el Parlamento que lo que se decide o se recomienda en estos organismos que no tienen en realidad un carácter, sobre todo el Acuerdo Nacional no tiene un carácter taxativo, ¿no? Entonces se supone que deberían cumplirse esas políticas de Acuerdo Nacional, pero no se cumple. Y esto tiene que ver con lo que señalábamos antes, ¿no? Tenemos que recordar que, digamos, esta situación se da en un contexto de debilitamiento de la democracia. Entonces, los elementos de democracia y los elementos de institucionalidad democrática, como el Acuerdo Nacional y el CEPLAN, se han debilitado hasta el momento en que cuando dicen algo, uno dice, ya, sí, existía Acuerdo Nacional, existe ese CEPLAN, ¿qué cosa dice, no? Pero no tienen una incidencia fundamental. Por lo tanto, para poder nosotros impulsar la vigencia de este tipo de instituciones que son fundamentales para nuestra democracia y para poder relanzar las políticas sociales en el sentido que queremos, necesitamos un replanteamiento de estos organismos, me parece, en el sentido de lo que señalaba Boaventura de Sousa, que es plantear mecanismos mayores de participación e información de la ciudadanía. Nosotros orientamos la gerencia social teniendo como eje la participación ciudadana. La participación ciudadana no es adjetiva a las políticas. Las políticas no se deciden en los escritorios, sino que se deciden en conjunto con la ciudadanía, consultando, digamos, los elementos, las demandas fundamentales, considerando las demandas fundamentales, obviamente, consensuales, mayoritarias, ¿no? Según las poblaciones, lo que desean, lo que necesitan los jóvenes, lo que necesitan las mujeres, lo que necesitan los pueblos indígenas, ¿no? Por eso hay políticas públicas que se hacen en este diálogo y resultan más exitosas, ¿no? Entonces creo que hay que teñir estos elementos generales, normativos, de las políticas sociales, de este diálogo, ¿no? De esta demodiversidad que reclama Boaventura, ¿no? Y establecer también un debate nacional sobre esto para que la ciudadanía esté informada y pueda participar de estos órganos de lo que están planteando estos órganos y decir, bueno, esto está bien, esto está mal, esto debe hacerse, etcétera, porque estamos en un momento, además, como he tratado de explicar, donde es posible replantear
el modelo económico de mercado, digamos, endiosado, extremado, como el único, como la magia, como el elemento mágico que ordena todo, y plantear una nueva estado de bienestar. Incluso yo estaba revisando el propio Acuerdo Nacional, y el propio Acuerdo Nacional, siendo un instrumento sumamente interesante y que tiene políticas realmente muy importantes, se plantea aceptando y partiendo del rol subsidiario del Estado. No lo cuestiona. Dice, dentro del rol subsidiario del Estado planteamos tal cosa en educación, dentro del rol subsidiario del Estado planteamos tal cosa. Estamos en este momento en un momento en el cual se está cuestionando este paradigma del rol subsidiario del Estado. Y se está planteando que el Estado debe tener un rol mucho más activo, mucho más promotor de resguardo de los bienes comunes, de garante de la desigualdad, del acceso a derechos, de promoción de la inversión en asuntos públicos, en políticas sociales, etcétera, ¿no? Y entonces, de promoción de la democracia también, ¿no? Entonces, creo que esto tenemos que situarlo en este debate más amplio, y nosotros, como funcionarios, tenemos que plantear que este debate, a partir de documentos que ya existen en el mundo y en América Latina, se replanteen los principios de funcionamiento de esos organismos que en la práctica se han un poco como burocratizado y se han alejado de la ciudadanía, ¿no? La otra cuestión, bueno, la Carta Magna, obviamente que sí, yo por lo menos en lo personal pienso que tiene que ser replanteada. Claro que el replanteamiento tiene que ser un proceso amplio, bien hecho, etcétera. No puede ser hecho a la loca, como se está pretendiendo hacer ahorita en el Congreso, ni tampoco en una votación. Tiene que ser un proceso que refleje un debate social, etcétera. Pero obviamente esa Carta Magna del 93 fue impuesta por una dictadura, tenemos que recordarlo, y tenemos que hacer una carta que sea realmente expresión del consenso nacional, lo cual no es fácil, ¿no? Es un reto muy grande, pero sí debemos hacerlo, ¿no? Y bases de datos, la última pregunta, sí existen. Parte de los datos sobre pobreza vulnerable, el número de pobres vulnerables están en la exposición, en las viñetas, en las transparencias que puedes revisar, ¿no? A la persona que preguntó esto. Bueno, abrimos un nuevo ciclo de preguntas. Sí, por favor recuerden que pueden levantar la mano para darles pase al audio o enviarnos sus preguntas por el chat. Pedro, no sé qué Pedro. Pedro. Julio León también está levantando la mano. Adelante, Pedro. Doctora, ¿cómo están? Buenas noches. Pedro Yaranga. Pedro Yaranga, ¿cómo estás, Pedro? Bien, gracias, profesora. Qué gusto, felicitaciones por compartir su experiencia, me parece muy importante. Yo he notado en los últimos meses que estoy viajando, por ejemplo, estuve por la parte de Ucayali, después estuve por la Sierra de la Libertad, fui hasta Patás, que es la zona minera ancestral desde la época de los Chimú. Sin embargo, veo de que a pesar de todo lo que hemos pasado, tenemos políticas sociales, los planes, pero finalmente en el terreno no se respeta. Es decir, en los tres niveles de gobierno, nacional, regionales y locales, los que tienen más plata hacen cualquier cosa. Los que no, intentan hacer cosas pequeñas, pero no hay una coordinación, no hay una articulación, no hay cumplimiento de los planes, mucho menos tomar en cuenta el desarrollo sostenible. Y consecuencia de ello es que creo que tenemos estos problemas, las protestas. Por ejemplo, en el caso de Ucayali, he estado revisando, en el año 2021 ha sido la primera región más deforestada, lo ha superado hasta Loreto. En la parte esta de la Sierra de la Libertad, por ejemplo, son empresarios que el más pequeño creo que aporta más de 1 millón al fisco al año, pero tienen una carretera que es un desastre y ni la gran minería, ni el gobierno regional, ni los municipios tampoco se preocupan, ¿no? Y el tema de la inseguridad prácticamente, el sicariato está en todo el país, ¿no? Y no hay cómo controlar esas cosas. ¿En qué estamos fallando? Somos nosotros a veces de las universidades, no nos dejamos entender. Las personas que postulan a estos cargos o simplemente
no están debidamente preparados o qué es lo que realmente falta? A ver, vamos a juntar tu pregunta con la de Julio León. Vamos, Julio León. Profesora, buenas noches. Agradecerle la exposición y más que todo comentar, ¿no? Los presupuestos de los gobiernos regionales, casi en promedio general, un 30% del presupuesto que ellos están asignados, los tienen en categoría de AMNOP, en asignaciones presupuestales que no generan producto. Entonces, los programas presupuestales son las intervenciones de las políticas públicas. Ese es un punto que he observado. Y lo siguiente es de que los programas presupuestales entre los productos y bienes y servicios que entregan a la población a la cual intervienen, el diseño de esos productos o de esos servicios no tienen un diseño deficiente, casi en la mayor parte de los programas presupuestales. Entonces, estas intervenciones en sí son una de las causas por lo cual los problemas públicos que atacan las políticas públicas en sí no son atacados en su real dimensión. Y esto aterriza, ¿no? en la falta en una deficiencia del manejo técnico al diseñar estos servicios, estos productos que se entregan a la población, ¿no? Ahora, si bien CEPLAN en la actualidad aprueba todos los planes estratégicos de todas las instituciones públicas, lo que falta ahí también es un seguimiento, una evaluación a esos planes. Si bien el Ministerio de Economía solamente evalúa la metafísica de los programas y la ejecución presupuestal, pero en sí no carecen de una evaluación de la calidad del servicio del producto que se entrega a la población beneficiada. Lo que he podido apreciar, por ahí va los problemas, ¿no? de estas políticas públicas, de la diversidad de políticas públicas que tenemos, ¿no? Gracias, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues estamos estas dos. Bueno, contestamos estas dos. Bueno, Pedro, tú, bueno, hiciste tu tesis muy interesante sobre el tema salud, precisamente constataste digamos, el colapso de un hospital, ¿no? Y al mismo tiempo la ampliación, cómo la creación de un nuevo hospital en Ayacucho logró compensar en parte esta deficiencia, ¿no? Es muy importante, ¿no? El esfuerzo regional que se puede hacer, ¿no? Y tú vas hacia allí, ¿no? Cómo lograr que en las regiones se logren establecer políticas públicas y políticas sociales eficaces, buenas, ¿no? Y que no se conviertan más bien en terreno de negocio, terreno de corrupción, o terreno de nadie, o terreno de ineficiencia, ¿no? Y bueno, aquí el debate que se está planteando recientemente en el Perú es que este tema de esta situación, este diagnóstico de nuestra sociedad como una sociedad donde lo informal se ha tornado mayoritario. Hemos visto que el 96% de la PEA, del empleo en sectores rurales pobres y en sectores pobres y vulnerables es informal. Sociedades tan informales producen una situación de debilidad y precariedad de las instituciones y la democracia. ¿Por qué? Porque normalmente los sectores informales tienen dos características. Uno, que no van asociados a mayor pobreza, obviamente, en esos sectores, a estratos sociales de menores ingresos, y por otro lado, como no se regulan, digamos, por criterios formales para todo el país, entonces pueden derivar en ilegales, ¿no? Porque informal hay que distinguir entre informal e ilegal, ¿no? Informal
hay que posibilitar que las personas se formalicen y para eso tenemos que crear las condiciones y las políticas sociales y públicas que permitan que el sector informal transite gradualmente a niveles de formalización, sin que esto meie sus ingresos, ¿no? Porque a veces no se formalizan porque mermarían sus ingresos, ¿no? Y entonces tenemos que establecer eso primero en el conjunto del país y luego en las regiones para poder impulsar las políticas de coordinación y de descentralización regional, porque si no estamos como arando en el desierto, como sembrando en el mar, ¿no? Porque sembramos instituciones o intentamos establecer instituciones en un terreno pantanoso, en un terreno fangoso, ¿no? Donde no hay una institucionalidad básica, una igualdad básica, ¿no? Si las personas están preocupadas por la sobrevivencia, no se van a preocupar por coordinar políticas regionales, ¿no? Y ahí comienzan a campear pues los intereses sectoriales, los intereses mercantiles, incluso intereses comienzan a promover la minería ilegal, etcétera, ¿no? Y esto va en contra de todos los principios que nosotros estamos tratando de impulsar desde las políticas públicas. Entonces creo que no basta con el esfuerzo institucional de las regiones, ¿no? Desde los gobiernos regionales, locales, etcétera, si en conjunto, tanto en el nivel nacional como en el regional y en el local, no se emprenden políticas para aminorar la desigualdad, aminorar la informalidad, eliminar la pobreza extrema, reducir la pobreza, etcétera, sobre la base de esa sociedad un poquito más igualitaria, es que podría construirse una institucionalidad mejor. Yo siento que si no estamos en serios límites, ¿no? Por otro lado, hemos visto que la reducción del Estado, y esto contesta también la segunda pregunta, al mismo tiempo, la reducción del Estado ha derivado en una cierta debilidad técnica de parte del Estado. Porque, por ejemplo, yo lo veo en el caso de educación, que es un tema que yo trabajo mucho tiempo, ¿no? Los maestros actuales, ¿no? Son maestros que no han sido en su mayoría, han optado por la vocación maestro por vocación, sino por descarte, ¿no? Es decir, han optado por maestro porque no podían alcanzar puntajes o ingresos en otras carreras, ¿no? No todos, por supuesto, ¿no? Pero hay una gran parte. ¿Por qué? Porque el ingreso magisterial ya no es atractivo. O sea, ganar 2.000 y pico de soles no es suficientemente atractivo. En el siglo pasado, ser maestro era una profesión que significaba un ascenso social, significaba ser parte de las clases medias, regionales, ¿no? O locales, y significaba que tú tenías un salario digno y podías mantener una familia, y si tenías 2 ingresos en tu familia con mayor razón, entonces el maestro era respetado, dignificado, y al mismo tiempo no necesitaba ser perseguido para hacer bien su trabajo, sino que lo hacía de por sí. Se perfeccionaba, tenía vocación de maestro, etcétera, y estudiaba, etcétera. Ahora, como los maestros tienen menor nivel académico, se forman en institutos de pésima calidad, entonces también enseñan con menor, digamos, capacidad técnica, entonces se ha optado, creo erróneamente a mi modo de ver, por perseguirlos para que rindan bien, ¿no? Como si persiguiéndolos y evaluándolos constantemente van a mejorar, ¿no? Como que te ponen el termómetro y ya con el termómetro baja la fiebre. Así no es. Pues, evaluar no mire, pero es un instrumento, pero no cura el mal, ¿no? El termómetro no cura la fiebre, tienes que darle un antibiótico. Entonces, así como pasa con los maestros, pasa con el conjunto de servidores públicos, ¿no? Entonces, no todos los servidores públicos tienen la misma calidad que deberían tener, la calidad técnica que están reclamando ustedes, ¿no? Necesitamos nuevamente fortalecer el nivel de formación técnica de todos los funcionarios del país, ¿no? Incluyendo no solamente su capacidad de eficacia en la administración de los recursos, sino también su capacidad académica en el dominio de todos estos temas que acabamos de ver en esta conferencia, por ejemplo, de qué se entiende por desarrollo, cómo se deben enfocar las políticas de bienestar, qué está planteando la CEPAL, cuáles son los objetivos, ¿no?, de la CEPAL en este sentido, ¿no? Probablemente ni siquiera los conocen, ¿no? Eso tendría que ser de dominio general, ¿no? Y por lo tanto deberíamos formar los mejores funcionarios para todo tipo de funciones en el Estado, ¿no?
y también para funciones en la cooperación y en los otros organismos como las ONGs, ¿no? Tener personas de alto nivel, ¿no? Que al mismo tiempo no solamente sean eficaces técnicamente, sino que también tengan esta formación dialógica, esta vocación de dialogar con las personas, de conversar, de hacer participar a los interesados, a las personas que son sujetos de derecho de cada política, de establecer un debate, ¿no? Informado y bien fundamentado sobre estos distintos tópicos sobre los cuales hemos estado conversando, ¿no? Así podemos elevar la capacidad técnica, no solamente gestionar desde los escritorios ignorando, digamos, las brechas que hay que cubrir primero en el sector público y en la democracia para poder sostener estos cambios y este nuevo fortalecimiento del Estado, incluyendo su dimensión técnica. Bien, profesora, muchísimas gracias. Tenemos aquí por el chat la pregunta de Rosario Casas. Nos dice, las políticas públicas surgieron para apoyar situaciones de vulnerabilidad. El gobierno las incluye en sus proyectos de desarrollo social. ¿Cómo se articulan con las necesidades de la población y de las comunidades? ¿Quiénes las gestionan para que se concreten y se cumplan las metas de atención y no se queden en propuestas escritas, sino que sean materia de incidencia social y transformación? ¿Qué mecanismos se han de desarrollar para ello? Bueno, si no hay otra pregunta, la contesto de inmediato. Bueno, las políticas sociales no surgieron para atender la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es aquella que afecta a los sectores más pobres, más débiles de la sociedad. Las políticas sociales, políticas públicas surgieron para atender a las mayorías, a todo el país, a todas las personas, para que todas las personas gocen de derechos universales. Las políticas públicas y sociales surgieron como políticas universales. Posteriormente se planteó como complemento de estas políticas universales, políticas focalizadas que atiendan a los sectores más vulnerables, ¿no? Como por ejemplo Pensión 65, Beca 18 y otras, ¿no? Y otras similares, ¿no? Pero no, eso es una primera aclaración, ¿no? Por lo tanto, por eso, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social atiende a los sectores vulnerables, pero los ministerios de salud, educación, trabajo, atienden a todas las personas en realidad, en general, para garantizarles a todas los mismos derechos a la salud, al trabajo, a la educación, ¿no? Eso hay que considerarlo así. Ahora, tanto en unas políticas, tanto como en otras, tanto en las universales, como en las políticas focalizadas, que se dirigen a los sectores más vulnerables, tienen que ser obviamente objeto de rendición de cuentas, de seguimiento, y digamos, de evaluación para poder replantearlas, mejorarlas, etcétera, y también para extraer las lecciones a veces positivas que salen de ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Beca 18, ¿no? Tenemos en la gerencia social muchas tesis que se están trabajando sobre esto y sobre las cuales hay recomendaciones interesantes para poder mejorar esa política, ¿no? De hecho, es como sacarse la lotería. Una persona que se saca la beca 18, pues tiene la posibilidad de estudiar en una universidad privada de alta calidad, hacerlo gratuitamente, además tener ingresos suficientes, ¿no? Y ha habido experiencias muy positivas, pero son pues 7.000 personas que obtienen la beca 18 frente a 2 millones de universitarios, ¿no? Entonces, necesitamos saber por qué, cómo hacer que estas políticas que benefician a 7.000 personas puedan tener un mayor impacto, por un lado, y por otro lado, que además vayan de la mano con el fortalecimiento, el refortalecimiento de las instituciones de educación superior públicas, ¿no? Yo estudié en San Marcos, soy sanmarquina por profesión, y luego ya hice mi posgrado en la Católica y en otras universidades, en otra universidad europea, ¿no? Pero en San Marcos era una universidad con alto prestigio y buen nivel de profesorado, y etcétera, ¿no? Que ahora ha, digamos, disminuido. No necesariamente el prestigio se mantiene, pero digamos,
ha disminuido en calidad por la poca inversión que se hace, ¿no? Entonces, las becas 18, una de las críticas que se hace es que financian en la práctica, aparte del presupuesto de las universidades privadas, ¿no? Pero esto no va de la mano con el fortalecimiento de las universidades públicas, que debería también ser objetivo del Estado, ¿no? Y de las políticas sociales. Dilma Dávila dice, se aborda poco el enfoque de gestión de riesgo, de desastres. Creo que debería ser incluido con un enfoque transversal a las políticas sociales porque no es solo respuestista. Sí, obviamente el tema de riesgo de desastres es parte de un enfoque de cuidado ambiental, ¿no? Y de cuidado también humano, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar, no solamente prevenir o responder al desastre cuando ya se da, sino prevenirlo, ¿no? Y para eso necesitamos establecer diagnósticos certeros de los lugares donde existe posibilidad de un desastre o riesgo de desastre. Por ejemplo, en el Perú ahorita se está hablando de que podemos tener el riesgo de desastre en el sentido de que podemos quedarnos sin agua, porque ahí las cuencas están siendo en parte contaminadas, las cuencas que surten de agua a Lima, ¿no? Entonces, esto debería ser previsto desde ahorita y no esperar que otra vez no haya agua en Lima, como una vez que hubo como 15 o 3 semanas sin agua, o que llegue agua contaminada por los caños para prevenir esto, ¿no? Entonces creo que esto es totalmente cierto lo que plantea Dilma, ¿no? Y es poco considerado en las políticas sociales. Otra persona... Rosario Casas dice, las políticas públicas surgieron para aprobar, esto ya lo hemos contestado. Después dice, alguien que se apellida Mon, o Mónica, el cambio del estilo de gobierno a nivel regional, claro, no solamente el estilo, sino el nivel, la capacidad, o sea, porque obviamente, como hemos señalado, lastimosamente, la precariedad de nuestra democracia hace que esté perforada por la corrupción. Y esto no es solo un elemento que atañe al gobierno ejecutivo o al parlamento, sino también a los gobiernos regionales, ¿no? Y a los gobiernos locales, que lastimosamente están penetrados también por este mal, ¿no? Entonces tenemos que, en primer lugar, garantizar que hayan gobiernos éticos en las regiones y en las localidades, ¿no? Yo por lo menos estoy buscando que en el distrito donde voy a votar, un alcalde que sea honesto, nada más, como requisito básico. Creo que hay un elemento fundamental, ¿no? Y además, obviamente, ya pedirle una capacidad de gestión, pero lo primero creo que es garantizar que sea ético. Yo plantearía eso como primera cosa. Por ahí voy a retroceder un poquito. Por ahí alguien preguntó y no lo respondí, ¿no? Esto, voy a tomarlo. El nuevo pacto social, ¿cómo se podría lograr, ¿no? Yo contesté la parte de Carta Magna. Creo que es un proceso, el nuevo pacto social tiene que ser un proceso muy dialógico, muy convocante, muy ciudadano, y sobre la base y acompañado de políticas, insisto, de redistribución y cierre de brechas de desigualdad, ¿no? Para que todas las personas que participen en ese pacto no participen con sus apetitos personales de ganancia, de lucro, de la ley del más fuerte, de que yo consigo mi interés o mi negocio, sino que participen en un debate informado, dialógico, abierto y productivo, y positivo, ¿no? En un ámbito positivo, ¿no? Espero que esto se pueda lograr, ¿no? Luego este sacudón que hemos tenido en la pandemia y podamos transitar hacia ese estadio. Bueno, creo que no encuentro más. Tenemos un comentario de Alicia. Existen personas capacitadas para gestionar. Debería fomentarse a los jóvenes más valores y ética. Con este comentario de Alicia estaríamos cerrando la conferencia. Gracias, Maquita. Bueno, sobre estas capacidades para gestionar ya hemos hablado. Necesitamos formar capacidades de gestión. Para eso precisamente es esta maestría, ¿no? Que ofrece una gama de instrumentos, de herramientas y de cursos orientadores y cursos incluso muy prácticos, ¿no? Que nos dan elementos de gerencia económica, de gerencia social,
de gestión para la participación, ¿no? Elementos que les van a servir a las personas que se matriculen con nosotros para poder adquirir esta capacidad técnica, así como esa maestría. Deberían haber diferentes ofertas de formación para que nuestro país cuente con gerentes sociales eficaces, eficientes y con una orientación ética acorde con los principios de los cuales hemos estado hablando, ¿no? Necesitamos las dos cosas, ¿no? Gerentes sociales con capacidad gerencial de gestión y al mismo tiempo con orientación de enfoque adecuado a los nuevos tiempos, que estén al día respecto al debate. Esa era la primera parte de la pregunta. La segunda no me acuerdo, se me olvidó, Maquita, ¿cuál era? Había dos partes en la pregunta. Bueno, indica que debe fomentarse más los valores y la ética en los jóvenes. Ah, ya, bueno. En los jóvenes sí, pues, ¿no? Los jóvenes son la futura generación. Los jóvenes son siempre la futura, las personas que tienen en sus manos los destinos del país, y formar a la juventud en estos valores éticos y en estas capacidades técnicas es fundamental, porque estaríamos creando las condiciones para que, de restablecerse las condiciones de democracia más estable, más legítima, más funcional, ¿no? Que funcione, estos jóvenes podrían ser participar en puestos interesantes, en puestos de dirigencia de nuestro país, ¿no? En diversas esferas, ¿no? Podrían ser un elemento de recambio a los actuales dirigentes que, desgraciadamente, muchos de ellos dejan mucho que desear. Excelente, profesora. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia esta noche. Nuevamente, las gracias de parte de la directora de la maestría, la profesora Marcela Chueca Márquez, y a usted en especial, profesora Teresa, por su excelente ponencia. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.